saludarlos y para decirles que estoy muy contento de poder entrar a sus hogares. Espero que ustedes me reciban, me dejen entrar a sus casas y tomar este tiempo para el devocional. Como ustedes verán, yo ya me tomé el tiempo para tomar unos mates y para buscar lo que iba a compartir con ustedes, pero estamos todos muy preocupados por todo lo que estamos oyendo en las noticias. Ustedes saben que esta es una semana clave con el avance del coronavirus y con la forma en que en nuestro país se está intentando controlarlo. La idea es que baje la curva, como se dice, que paulatinamente nosotros podamos ir viendo que esta pandemia se está controlando aquí en nuestro país, más allá de cómo anden las cosas en otros países, que también es muy alarmante, pero oramos todo el tiempo para que Dios pueda darnos victoria y que podamos tener realmente una mejoría para que cada uno pueda volver a su trabajo, que es lo que deseamos todos, y que todas las cosas puedan paulatinamente entrar en la normalidad. Ustedes saben que nosotros hace ya más de un mes que no nos estamos congregando en la iglesia, y según pintan las cosas, algunos dicen que antes de los 3 meses va a ser difícil de que otra vez podamos tener alguna actividad donde se puedan hacer reuniones donde se reúna una X cantidad de personas. Así que todavía no tenemos en claro cómo va a seguir todo esto, por eso tratamos de estar en contacto por este medio y les pedimos a ustedes también que nos sigan apoyando, especialmente los que pertenecemos a la Iglesia Buenas Nuevas, a través de nuestros líderes. Ustedes puedan recibir toda la información y tratar de colaborar en todo lo que se baje desde aquí. Estamos tratando de ayudar a las familias que están más necesitadas. Sé que algunos más que otros, pero todos los que quieran colaborar con mercadería, nosotros hemos designado el Corralón Montiel, que permanece abierto. Ellos pueden acopiar la mercadería y desde allí entonces nosotros armamos los bolsos para hacérselo llegar a las personas de nuestra congregación que están necesitando en este momento. Así que lo poco o lo mucho que cada uno de nosotros podamos colaborar sirve para que en el montón nosotros podamos ayudar y, transitoriamente o momentáneamente paliar esta situación que sigue siendo difícil. Créanme que todos estamos preocupados. Desde aquí nosotros estamos tratando siempre de tirarles o de enviar señales, ¿no es cierto?, de alegría y de tratar de estar bien, pero todos estamos preocupados por la realidad que estamos viviendo, por cómo van a cambiar muchísimas cosas en el aspecto económico. Esto va a producir una repercusión muy difícil que va a tener que ir sobrellevándose. Y pero como una palabra que compartí hace algunos días atrás, que el Señor Jesús, cuando hablaba del afán y de la ansiedad, decía: bástale a cada día su propio mal. Nos enseñaba esa palabra a que tenemos que aprender a lidiar con la ansiedad y cada día aprender a poner nuestras cargas y nuestras necesidades a los pies de la cruz. Y si el Señor nos ayudó en otros tiempos, yo viví la crisis del 2001, como seguramente muchos de ustedes, la crisis de la década del 80, ¿se acuerdan cuando nos entramos en la democracia? Que también fue difícil. Sin embargo, en esa época, yo por ejemplo compramos el terreno de la iglesia de Villa Alegre, justamente en esa época. En el 2001 estábamos ahí a punto de cerrar el colegio porque era insostenible las deudas que teníamos y de seguir adelante. Sin embargo, salimos de esas. Y esas experiencias, esos momentos, me alientan a saber que si pudimos superar aquello que en ese momento fue tan, pero tan difícil, que parecía que nos ahogábamos, nos hundíamos, sabrá el Señor también de qué manera vamos a salir
adelante con toda esta situación que hoy nosotros estamos viviendo. No dejemos de orar por nuestros hermanos, no dejemos de orar por las familias de nuestra iglesia, de nuestra congregación, como también de todos los que conocemos al Señor. Tratemos de participar de los grupos de intercesión y que de esa manera nosotros podamos mantenernos en pie, siempre orando para ver la mano de Dios y la victoria del Señor. En esta mañana me gustaría compartir una palabra que encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, que tiene que ver con la oración de Jesús en el Getsemaní. Dicen estos versículos: después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una gran tristeza, un profundo dolor, y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue otra vez a orar, y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con la misma oración como antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. ¿Sabían ustedes que Getsemaní significa prensa de aceite? Porque justamente el Getsemaní o Monte de los Olivos, como se lo conoce, era un lugar donde había árboles de oliva y de allí se extraía el fruto y allí había una prensa de aceite. O sea, la fruta de la planta de oliva se ponía en esa prensa, se los exprimía y se sacaba el aceite de esos frutos. Fue allí donde el Señor Jesús se dirigió con sus discípulos aquella última esa noche, después de la última cena, como la conocemos nosotros. En realidad Jesús iba con frecuencia a ese lugar a orar, y fue allí donde Jesús hizo esta oración tan significativa, una oración con tanto dolor, con tanto sufrimiento, porque como hombre, recordemos, Él sentía la agonía de la muerte y sabía que el momento que iba a enfrentar iba a ser realmente duro. La Biblia nos dice que su sudor era como gotas de sangre. Según la ciencia, dice que cuando una persona está frente a la agonía de la muerte o sufriendo por un dolor muy grande o por el miedo que le causa el momento difícil que va a afrontar, si va a enfrentar la pena de muerte, por decirlo así, suele ser que los poros se abren de tal manera que en vez de solo transpirar sudor como se acostumbra, de esos poros comienzan a salir grandes gotas como gotas de sangre. La vida de Jesús
fue muy difícil. En ese momento especialmente él sentía que estaba como en una prensa, como en una prensa. Y eso es lo que yo quiero simplemente resaltar en estos días que nosotros estamos atravesando. Todos nosotros sabemos que los momentos difíciles nos hacen sentir muchas veces que estamos en estrechez, estamos como en un aprieto, estamos como oprimidos. No sé si todos saben o entienden lo que es la palabra opresión, pero la opresión es como cuando uno está como en una prensa, cuando hay cosas externas que te empiezan a ejercer presión de tal manera que uno siente como que ya no da más, ya no puede respirar, ya no puede pensar, ya no puede razonar. Muchas cosas pasan cuando uno está así en ese momento. Quizá algunos estén en estos días así, como pasando por una situación así, ¿no es cierto?, como si fuera en una prensa. Pero la vida y la historia nos muestra que muchas personas que pudieron superar esos momentos difíciles, aun cuando se sentían como en una prensa, de esos momentos difíciles sacaron grandes lecciones. Y muchos se transformaron en hombres o mujeres muy útiles hacia adelante después en su vida, pero que salieron de esas situaciones difíciles. Y siempre nos preguntamos, ¿no es cierto?, ¿qué nos querrá enseñar el Señor o qué deberíamos aprender de todo esto que estamos viviendo? Seguramente todo esto nos va a dejar algunas enseñanzas, como estar más aferrados al Señor, más fortalecidos, pero también con una mayor experiencia. Normalmente si uno no pasa por momentos difíciles es como que uno se acostumbra a pensar que la vida solamente es así, puro color de rosas, pero uno tiene necesariamente que pasar por algunas dificultades para que nos desarrollemos, tanto en la mente como en el espíritu, tanto en el cuerpo como también en las emociones. Necesitamos desarrollarnos. Yo a veces miro para atrás y digo aquellas cosas que en su momento me causaban tanta aflicción y yo pensaba que era la última. Sentía como que mi barca se estaba hundiendo y era el último respiro. Y sin embargo, salimos a flote, salimos adelante. Y no dejo de pensar que toda esta situación o estas situaciones, por más difíciles que sean, nosotros si aprendemos a aferrarnos al Señor, hay cosas muy grandes que van a ocurrir. Y quiero extraer 3 enseñanzas importantes de este pasaje. En primer lugar, que tenemos que orar en los momentos difíciles. El versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Decía antes que Jesús solía con frecuencia ir a ese lugar a orar, pero no era el único lugar donde él iba a orar, sino que todas las mañanas Jesús tenía la costumbre, el hábito de orar. Pero especialmente tenemos que saber que cuando nosotros creamos el hábito de orar, también tenemos que aprender a buscar a Dios en los momentos difíciles. Yo conocí personas que en los momentos difíciles dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios, y a veces el momento difícil se transforma en un caos en su vida, porque hay algo que sí pasa: cuando uno deja de buscar a Dios, la vida espiritual no solo se desmorona, sino se desmorona todo lo que tiende a desmoronarse después que uno abandona a Dios. Nuestra casa, nuestra familia, nuestro matrimonio, un montón de cosas empiezan a desmoronarse. El Salmo 34, versículo 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. También el versículo 4 del mismo capítulo 34 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró
de todos mis temores. Y el Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. La segunda enseñanza que quiero mostrarles de este pasaje que yo he aprendido es aprender a rodearnos de compañeros de oración. Dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Claro que estos no eran los mejores compañeros de oración, porque se quedaron dormidos en 3 oportunidades diferentes. Jesús vino a verlos y estaban dormidos. Quizás lo que nosotros no entendemos es que esa era la noche de las tinieblas. Esa era la noche donde el diablo y los demonios estaban preparando el escenario para llevar a Jesús a la muerte. Imagínense que estaban como en un ambiente realmente caldeado, en un lugar, ¿no es cierto?, donde todas las fuerzas del infierno estaban concentradas en llevar a Jesús a la muerte. El diablo creía que con eso él iba a conseguir la victoria, lo que él no sabía es que Jesús iba a resucitar al tercer día. Pero quiero decirles que para los discípulos ese momento fue difícil. Ellos no podían orar. Pero también el Señor nos muestra cómo los necesitaba, cómo necesitó que ellos estuvieran con Él orando en esos momentos difíciles. Quiero con esto simplemente enfatizar o resaltar la importancia que tiene que tener para nuestra vida acompañarnos de otras personas para que nos ayuden a orar. Creo que estos momentos son muy propicios para buscar la ayuda y a veces el apoyo. Nosotros todos los días recibimos mensajes donde hay hermanos que nos piden que los ayudemos para orar, porque ya sabemos, lo tenemos incorporado, que necesitamos buscar y pedir a otros que oren junto con nosotros. Necesitamos pedir a otros que oren con nosotros. Si no tenés un compañero de oración, buscate uno. Unite a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Buscá los hermanos que son de la iglesia y trata de pedirles que ellos te acompañen. Aprende a compartir también tus necesidades para que nos acompañemos en estos momentos difíciles. Imagínense, si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? Él necesitó de sus discípulos. Los discípulos cambiaron, obviamente no fueron los mismos. Después de la resurrección de Cristo y después del Pentecostés, estos hombres que ahora no soportaron orar ni siquiera una hora con Jesús, se transformaron en tremendos hombres de oración. Creo que lo primero que hacían siempre era orar y lo mejor que hacían era orar. Y eso pasa muchas veces, ¿no es cierto? Queremos ser gente de mucha oración, pero también eso forma parte de un crecimiento, de una madurez. A veces, si no lo logramos hoy, no hay que desanimarse. Hay que seguir buscando al Señor y creo que con el tiempo el Señor nos va a ayudar también para lograr ese crecimiento y esa madurez. Y la tercera y última enseñanza que tenemos de este pasaje es lo que dice en el versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que orar para no entrar en tentación. La oración nos mantiene siempre preparados para enfrentar las tentaciones. Como hijos de Dios, nosotros estamos rodeados de tentaciones a diario. Jesús a lo largo de su vida terrenal también fue tentado muchas veces. Fíjense que ni bien Él inicia su ministerio en el capítulo 4 de Lucas, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: y Cristo en los días de su carne
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús fue tentado muchas veces, y él sabía por qué le decía a los discípulos también: estén velando y orando para que no entren en tentación. Estas palabras a mí me hizo pensar en qué sentido Jesús quiso enseñarles esto a los discípulos. Y lo descubrí en la simple oración de Jesús. Fíjense que Jesús, una de las cosas que hace en su oración es decirle al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿En qué sentido creen ustedes que Jesús fue tentado aquella noche? Jesús fue tentado en abandonar su misión. Jesús fue tentado en abandonar. Escuchen bien. Jesús fue tentado en abandonar. Por eso Jesús le dice a los discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. En realidad, Él les estaba hablando en un sentido profético, como diciéndoles: ven, ustedes tienen que estar preparados porque en horas como estas es fácil caer en la tentación. ¿En cuál tentación? Casi siempre nosotros pensamos que la única tentación que existe es la del dinero o la de la carne, de las pasiones y la lujuria. Pero creo que es importante entender que uno de los mayores ataques del enemigo es que nosotros salgamos del juego, salgamos del partido, que abandonemos, que tiremos la toalla, que no sigamos. Por eso Jesús le dice: velen y oren para que no entren en tentación. No vaya a ser que en la hora de la prueba, ustedes, en el momento donde lo que tienen que hacer es resistir y no abandonar, ustedes abandonen. Fíjense que fue lo que pasó con Pedro. Pedro fue quien le prometió a Jesús: te voy a seguir y hasta la muerte, si es necesario, te voy a seguir. Ni bien le preguntaron si era uno de los que seguían a Jesús por miedo, lo negó. Nosotros también vamos a ser tentados muchas veces a abandonar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Créanme que lo digo con todo mi corazón y con experiencia. Muchísimas veces me he preguntado tantas cosas. Me acuerdo que cuando la iglesia era muy chiquita y teníamos muy poca gente, y la poca que teníamos encima, algunos se iban. Y yo me preguntaba tantas veces: Señor, ¿será que soy yo el pastor? ¿Estoy bien que yo sea el pastor de esta iglesia? ¿Será que a lo mejor tiene que venir otro a pastorear la iglesia? Porque yo no sé cómo cuidar a esta gente. Bueno, tantas cosas que a uno le pasan por la cabeza, ¿no es cierto? En este momento también, donde los desafíos son tan pero tan grandes, hay muchas tentaciones. Van a haber muchos pensamientos que van a poner en juego realmente nuestro amor por el Señor, nuestra confianza. Creo que una de las cosas donde más nos vamos a poner a prueba es si realmente confiamos en Dios o no confiamos en Dios, si estamos dispuestos a creer y a esperar en el Señor. Otra vez les digo, si el Señor nos ha ayudado en el pasado, también nos va a ayudar en el presente y también nos va a ayudar a enfrentar los días que vienen. En esta hora tan preciosa que nosotros tenemos, quiero que recapacitemos y tomemos esta palabra. Y termino con 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación
la salida para que podáis soportar. Quiero orar con ustedes en esta hora y pedirle al Señor que haga algo en tu corazón y en tu vida. Que esta mañana realmente en base a esta palabra puedas también descargar tu corazón delante del Señor y creer que Él es más que suficiente, que Él podrá hacer cosas realmente grandes y maravillosas para tu vida. Quizás estás como en una prensa, ¿no? Ahí como sintiéndote oprimido por los pensamientos, por un montón de cosas. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé paz y nos dé descanso en esta hora. Amado Dios, extiendo mis manos en esta hora para pedirte por los hermanos que están escuchando esta palabra, que tú los puedas bendecir, que tú los puedas tocar, que tú puedas obrar en sus vidas. Señor, te pedimos en una manera especial, Señor, que en este momento tú puedas fortalecer nuestras vidas, para que ningún pensamiento, Señor, nos aparte, nos enfríe, nos aleje de tu voluntad, Señor. Oramos en esta mañana, Señor, para que hagas algo precioso en nuestra vida. Echamos sobre ti toda carga. Yo sé que hay muchos que están pensando y están teniendo miedo en su corazón por qué va a pasar, cómo van a resolver algunas cosas, pero queremos en esta mañana, así como otras veces nos ayudaste, nos hablaste, nos fortaleciste, confiar también, Señor amado, que en esta hora difícil de la prueba vas a estar con nosotros. Señor, te entregamos la situación económica de cada uno de nuestros hogares, que no falte el alimento, que no falte el dinero, que ni bien nos compongamos y tengamos la oportunidad de salir a trabajar, podamos nuevamente, Señor, hacerlo. Te pedimos, Señor, amén. Extiende tu mano poderosa sobre nuestras vidas y ayúdanos en todo esto, Señor. Te lo pedimos siempre confiando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si Dios quiere, entonces nos vamos a volver a encontrar en una próxima vez. Te envío un abrazo muy grande. Que el Señor bendiga tu casa, tu familia y todo lo que Dios te ha dado.